El corazón es un órgano muscular impar, que puede considerarse hueco, debido a que alberga 4 cavidades en su interior. Tiene un peso aproximado de 250 gramos en mujeres adultas y de 300 gramos en varones. Tiene una forma piramidal con la base posterosuperior y el vértice, llamado ápex, anteroinferior. Está situado en el interior del tórax, por encima del diafragma, en la región denominada mediastino. Casi 2/3 partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo. Está formado por 3 tipos principales de músculo: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contraen de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. En cambio, las fibras especializadas de excitación y de conducción se contraen débilmente porque contienen pocas fibrillas contráctiles. El potencial de acción que se registra en una fibra muscular ventricular es en promedio de 105 milivolts. En el músculo cardíaco, el potencial de acción está producido por la apertura de 2 tipos de canales: los canales rápidos de sodio activados por voltaje, también encontrados en el músculo esquelético. Permiten que grandes cantidades de iones sodio entren en las fibras musculares desde el líquido extracelular. Luego, permanecen abiertos solo algunas milésimas de segundo y después se cierran súbitamente. Durante esta fase, llamada fase cero o de despolarización, el potencial de membrana se hace más positivo, alcanzando más 20 milivolts. Al final de este cierre comienza la fase 1, en la cual la célula empieza a repolarizarse y los iones potasio salen de la célula a través de los canales de potasio. Los siguientes canales son otra población totalmente distinta de canales de calcio, de tipo L, también conocidos como canales lentos de calcio o canales de calcio-sodio. Se abren con mayor lentitud y permanecen abiertos durante varias décimas de segundo, tiempo suficiente para que fluya una gran cantidad de iones, tanto de calcio como de sodio, hacia el interior de las fibras musculares cardíacas. Además, la permeabilidad de la membrana a los iones potasio disminuye aproximadamente 5 veces. El ingreso de sodio y calcio, aunado con la reducción del flujo de salida de iones potasio, mantiene un periodo prolongado de despolarización, dando lugar, durante la fase 2, a la meseta del potencial de acción. En la fase 3, los canales lentos de calcio-sodio se cierran después de 0.2 a 0.3 segundos y aumentan rápidamente la permeabilidad de la membrana a los iones potasio. Debido a la pérdida masiva de estos iones, se devuelve el potencial de membrana a su nivel de reposo, finalizando de esta manera el potencial de acción. Durante la fase 4 se equilibran las cargas intra y extracelulares de iones de sodio y potasio a través de la bomba de sodio-potasio ATPase y ocurre un potencial de membrana de reposo con valor medio aproximado de menos 90 milivolts. El periodo refractario del ventrículo es de 0.25 a 0.30 segundos, mientras que el del músculo auricular es de 0.15 segundos. El periodo refractario relativo es de aproximadamente 0.05 segundos. Conducción eléctrica del corazón. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de 3 elementos principales: el nódulo sinusal o de Katie-Flack, la unión auriculoventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Ashok-Tawara y el haz de His, y por último las ramas izquierdas y derechas con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen las otras células dotadas de automatismo y localizadas en las porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraarteriales específicos para la conducción del impulso desde el nódulo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son 3: el tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Weisbach y el tracto superior de Torel. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen 2 grandes elementos: el nodo auriculoventricular de Ashok-Tawara y el haz de His. El nodo auriculoventricular de Ashok-Tawara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario
y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoide de 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del impulso formado por el nódulo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de His es la continuación de la porción distal del nodo auriculoventricular, que es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen, en el nodo auriculoventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso. Unos milímetros más allá, en la unión del septo intraventricular membranoso y del septo intraventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierdas y derechas. En su parte más inferior, el haz de His se bifurca, constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo anterosuperior y en un grueso fascículo posterior-inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de His y discurre por el lado derecho del septo interventricular, hasta alcanzar sin ramificarse la punta del corazón. La pared terminal de Purkinje conecta la porción distal con las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuyen por el subendocardio de ambos ventrículos. El ciclo cardíaco presenta dos fases, diástole y sístole. La diástole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos están relajados y se están llenando de la sangre que luego tendrán que impulsar. La sístole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos se contraen y provocan la eyección de la sangre que contiene. La presión que se ha generado en las aurículas cuando acumulan grandes cantidades de sangre durante toda la sístole abre las válvulas aurículo-ventriculares, mitral y tricúspide, permitiendo que aproximadamente el 80% de la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos en el denominado periodo de llenado rápido o llenado pasivo de los ventrículos, que dura el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio solo fluye la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas. Y durante el último tercio, en la fase de llenado activo, las aurículas se contraen e impulsan el 20% adicional del llenado de los ventrículos. Inmediatamente después del llenado de los ventrículos, con el volumen telediastólico, que es aproximadamente de 110 a 120 mililitros de sangre, y del aumento súbito de la presión ventricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares produciendo el primer tono cardíaco, llamado R1. Después son necesarios de 0.02 a 0.03 segundos para que el ventrículo acumule una presión suficiente para que se abran las válvulas semilunares. Esta presión tiene que aumentar ligeramente por encima de 80 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo y 8 en el derecho. A este periodo de contracción de los ventrículos, pero sin vaciado, se le llama periodo de contracción isovolumétrica o isométrica. Cuando se abren las válvulas semilunares e inmediatamente comienza a salir la sangre de los ventrículos, aproximadamente solo el 60%, es decir, 70 mililitros de la sangre del ventrículo, es expulsada. Esto se denomina volumen sistólico. En torno al 70% de esta porción es expulsado durante el primer tercio del periodo de eyección o periodo de eyección rápida, y el 30% restante del vaciado se produce durante los 2 tercios siguientes, en el periodo de eyección lenta. El volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos es de aproximadamente 40 a 50 mililitros y se denomina volumen telesistólico. Al final de la sístole comienza la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente, mientras que las presiones elevadas de las grandes arterias distendidas empujan inmediatamente la sangre de nuevo hacia los ventrículos, provocando el súbito cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, produciendo el segundo tono cardíaco o R2. La presión en las paredes distendidas de las arterias aumenta hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio. A esto se le llama presión sistólica. Durante otros 0.03 a 0.06 segundos, el músculo cardíaco sigue relajándose, dando lugar al periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, la presión aórtica, que ha disminuido lentamente durante toda la sístole, llega hasta la presión diastólica de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. El sistema de irrigación del corazón está formado por las arterias y las venas coronarias. Cuando el corazón está en sístole, las arterias coronarias quedan comprimidas por la fuerza del ventrículo y no pueden transportar la sangre al corazón. Es durante la diástole cuando el corazón se puede nutrir a través de las arterias coronarias. El aparato circulatorio se compone de 2 sistemas de riego conectados en serie. La circulación sistémica comienza en el ventrículo izquierdo,
que con cada latido produce la expulsión de la sangre que contiene a través de la arteria aorta. Esta sangre llega a todas las células del organismo a través de sus sucesivas ramificaciones. La sangre con poco oxígeno vuelve al corazón a través de pequeñas venas que convergen y forman otras mayores hasta llegar a las venas cavas, superior e inferior, que desembocan en la aurícula derecha. La circulación pulmonar comienza en el ventrículo derecho, donde se impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Esta arteria se va ramificando y finalmente forma unos vasos sanguíneos muy pequeños llamados capilares pulmonares. Estos capilares tienen una pared muy delgada y permiten que entre el oxígeno y se introduzca en los hematíes. Así, la sangre oxigenada pasa a unas venas, que finalmente forman las 4 venas pulmonares y desembocan en la aurícula izquierda.